no califica como derecho humano la libertad religiosa. Ahora estos derechos de primera generación están siendo reventados, por lo tanto lo que está pasando es gravísimo. Van a terminar haciendo del derecho humano de libertad de religión atentado a los derechos humanos LGBT y sexuales y reproductivos. Se eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. Ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo, que está intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, ¿verdad? Pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá. Bueno, ahora sí, tenemos en línea al doctor Luis Marcelo Martínez, matrícula nacional argentina 107.982, es médico genetista, es magíster en biología molecular e ingeniería genética de la Fundación Favaloro. Todo esto que está ocurriendo es el mayor engaño jamás perpetrado contra la humanidad, la mayor maniobra de manejo de información. Acá el único virus que hay es el miedo que han inoculado los medios masivos de información junto con los gobiernos y las organizaciones supranacionales y demás individuos que han participado en este fraude, en este intento de manipulación de la población global. ¿Qué tal, amigos y amigas de todas partes, amigos y amigas guardadores del sábado? Esta vez he querido traer un tema muy importante, tan importante que lo he titulado La ley dominical en relación con la disonancia cognitiva. Y también vamos a hablar un poco de esta cuestión que anda hoy por todo el mundo, deambulando, digamos así. Ustedes, los adventistas y no adventistas, podrían experimentar la famosa denominada disonancia cognitiva. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ahora paso a explicar. A veces la gente sostiene una creencia muy fuertemente y cuando se les presenta evidencia en contra de esa creencia, la nueva evidencia no puede ser aceptada. Satanás sabe muy bien estas cosas. Esta evidencia crea una sensación extremadamente incómoda llamada disonancia cognitiva. Y como es tan importante para el ser humano proteger una creencia fundamental, y aquí voy a hacer una pausa y voy a explicar una de las creencias fundamentales entre los adventistas y no adventistas y guardadores del sábado, ¿o no? La creencia de la literalidad de la ley dominical. Sí, esto está muy fuertemente arraigado entre los adventistas, la idea de que la ley dominical únicamente tiene que ser literal. Están seguros y están esperando una ley dominical literal, tal cual lo esperó Elena de White en su tiempo. Hoy en día, todo adventista guardador del sábado está esperando exactamente lo mismo que esperaba la gente o los adventistas en el tiempo de Elena de White. Racionalizan, ignoran y hasta negarán cualquier cosa que no encaje con esta creencia. Hablando de mí en particular, cuando yo descubrí esta posibilidad de que la ley dominical podría ser simbólica, o mejor dicho, también podría decir, cuando el Espíritu Santo me reveló esta verdad, esta luz, fue tan contrario a mi sistema de creencia que quería descartar estos descubrimientos. No podía ser cierto que lo que creí tantos años y que creen los adventistas desde tantos años fuera tan diferente hoy en nuestros días. Que la ley dominical fuese simbólica en vez de literal. Y aquí voy a ser claro, la marca de la bestia, la ley dominical, sería hoy en día la ley
de matrimonio igualitario universal. Al estudiar este tema, mi mente realmente no lo podía creer, no podía lidiar con este tema. ¿Cómo podía ser que gente tan estudiada y de buen nombre, como ser pastores, directores, presidentes de la Asociación General, simples laicos, personas adventistas de buen nombre, ricos, pobres, no pudieran ver claras estas cosas? Aquí es cuando comienza a tener sentido lo que dijo Jesús de la Odisea: miserables, pobres, ciegos y desnudos, dormidos. Sentía que había tenido una pesadilla. Simplemente quería desalojarlo de mi mente. Pero no podían ser simplemente coincidencias. Elena de White habla de indirectamente, porque en el tiempo de ella todavía no se utilizaban estos términos como el de diagnosis cognitiva, pero esta cita habla sobre la ley dominical y la diagnosis cognitiva, y veamos lo que dice esta cita. La cita la encontramos en el libro Mensajera del Señor, página 423, párrafo 2. Carta 22 de 1889. Voy a extraer de la cita solamente la parte que nos interesa. Ustedes después la podrán leer completamente. Situándonos en un contexto de una ley dominical simbólica, la cita diría más o menos así: podría venir en una manera muy inesperada, en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. Al final del video leeré esta cita completamente, más bien la parafrasearé. No se la pueden perder, quédense hasta el final del video. Pero sigamos con esto, la disonancia cognitiva. Decidí investigar más y más las evidencias de soporte. Volví muchas veces a examinarlo todo, porque acá debo aclarar algo. Que la ley dominical fuese simbólica no atenta contra ningún pilar de la fe adventista. Entonces, en ese sentido me quedé tranquilo. Y aquí en esta parte, en verdad debo confesar que me sentí como Guillermo Miller, cuando descubrió aquello en 1008, la fecha la tan famosa fecha del chasco, ¿no? Aunque debo reconocer que esta idea no es originalmente mía. Estuve yo asistiendo a un grupo laico adventista del cual considero que alguna vez fue guiado por Dios, pero hoy no, de acuerdo a algunas cosas que pasaron. Pero no por eso esta luz debe ser apagada. Esto mismo lo hemos visto repetidas veces en las historias bíblicas, en la historia pionera adventista también. Hemos visto varias veces que suceden estas cosas, de que Dios primero bendice con sabiduría a alguna persona o un grupo, pero luego esa persona se aparta del camino y Dios quita su luz y la pone en otro siervo. Así es que me sentí como el sucesor de este movimiento, algo así como el remanente de este movimiento, y me sentí en el deber de que la gente supiera estas cosas, que no ocultara esto como lo hacen hoy en día este movimiento laico. Algo parecido quizás a los judíos, que debían repartir la luz al mundo, pero se la comían ellos nada más. Entonces, retomando, me sentí el remanente de este movimiento, o más bien que Dios quería hablar a través de mí, porque debemos reconocer que toda la luz es de Dios, no es algo mío en particular, ni del grupo ese, del cual yo me considero algo así como el remanente fiel. Retomando el tema de la disonancia cognitiva, lo mismo pasa a nivel mundial con el tema de esta cuestión que anda por todas partes del mundo, que aún hasta los adventistas creen. En sus mentes sucede esto mismo de la diagnosis cognitiva. Bloquean
y solamente escuchan los medios de difusión o los medios de comunicación a los cuales todo el mundo está acostumbrado, y no investigan por sí mismas en diferentes lugares, y por lo tanto caen, y cuando alguien les cuenta o les da evidencia certera de que esta cuestión que anda por todo el mundo no es cierta, prefieren negarlo, prefieren no creerlo, entra en conflicto su mente y prefieren hacerle caso a la diagnosis cognitiva. Debemos orar mucho por ellos. Y hasta aquí vamos llegando, queridos amigos y amigas, adventistas, guardadores del sábado o no. Bueno, ahora voy a dar lectura a la cita que antes prometí, más bien la voy a parafrasear, y dice así: En otra carta, Elena de White escribió: porque tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerque a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra se iluminará con su gloria. Nos sería imposible declarar precisamente cómo vendría esta luz adicional. Aquí Elena de White, que la marca de la bestia, la ley dominical, quizás no sería de forma literal, como fue planeada para el tiempo de ella, de Elena de White. Sigue diciendo la cita: podría venir en una manera muy inesperada, una ley dominical simbólica, ¿por qué no? En una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. O sea, aquí podríamos poner una ley de matrimonio igualitario, universal como ya lo es, y que salió primero en los Estados Unidos y que se ha repartido por todo el mundo, y que hoy en día unos pocos países únicamente falta por aceptarla. Como podrán ver en este canal, también hay un video en el cual el nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden, tiene la idea de sacar un decreto, o más bien ya está en vigencia, un decreto por el cual quiere imponer la aceptación de los LGBTQI que tienen relación con esto. Bueno, sigue diciendo la cita: no es de ninguna manera improbable o contrario a los caminos y providencia de Dios enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. Bueno, aquí ya más claro, imposible. Podría ser una ley dominical simbólica y no literal que atacara el sábado, que cumpliera el mismo objetivo de la ley dominical literal en el tiempo de Elena de White, y que atacara el sábado. ¿Cómo sería esto? O sea, un engaño tal, como lo dicen las escrituras, que aún engañaría a los escogidos, a los adventistas, a los guardadores del sábado. ¿Por qué no sería el gemelo del sábado? Acá les dejo la cita. El gemelo del sábado, ¿por qué le llama gemelo? Las dos instituciones gemelas de la creación de Dios. Esas dos instituciones que están unidas. O sea, si uno ataca a uno, indefectiblemente ataca a la otra. ¿Cierto? Es como para explicarlo así de alguna manera. Digamos que el certificado de matrimonio en la creación de Dios es el sábado. Ese papel, digamos, es el sábado.
que comprueba el matrimonio legítimo. Pero si hoy en día se construye un matrimonio nuevo, también se da un certificado. Ese certificado sería la ley dominical simbólica, que atentaría directamente contra Dios, contra la creación, contra el sábado, contra todo. Barrería con todo. Y aquí se nos viene a la mente el versículo que dice: si ofendieres en un punto en la ley, eres hecho culpable de todo. Y aquí estamos hablando también esto ya no a nivel particular o no a nivel de alguna iglesia o de la iglesia adventista organizada, sino más bien ya algo político, algo que ya es global. Todos sabemos que en el tiempo de Elena de White, ella misma está escrito en todos sus libros, que rechazaron la lluvia tardía del Espíritu Santo en 1888 en Minneapolis, y que 3 años y medio después debería haber venido el Señor Jesús. Hemos leído varias citas sobre eso, y dice ella que deben seguir caminando en el desierto. Y es así como seguimos caminando en el desierto. Yo podría aquí explicar muchas cosas, pero sería para ya irnos del tema, como ser que Jesús debería haber venido después de la mitad del año del 2018. Pero bueno, quizás más adelante haga un video con respecto a eso. El tema aquí es que muchos adventistas creen, al leer las citas de Elena de White, no tienen en cuenta las fechas. Si tenemos en cuenta que el Espíritu Santo fue rechazado en 1888, no podemos nosotros aplicar las citas de 1888 hacia atrás para nuestro presente. Todas esas citas son para el tiempo de Elena de White. La ley iba a ser, una ley dominical iba a ser literal, se iba a prohibir descansar en sábado y obligar a trabajar. Eso es allá. Cuando leemos citas de Elena de White que hablan desde 1889 hacia acá, hacia el futuro, podemos ver claramente de que ya no estamos hablando de una ley dominical literal. Esta cita que estoy parafraseando está diciendo eso. Pero, ojo acá, para el que quiera acusarme de que estoy diciendo cosas de que Elena de White no dice, aún no descarto la posibilidad de que sea una ley dominical literal. En algún momento puede llegar a salir. Pero este tema de la ley dominical simbólica está cumpliendo el mismo objetivo de una ley dominical literal. Eso es lo que quiero dejar claro. Quizás en algún momento, un poquito antes de la venida de Jesús, salga una ley dominical literal. Que Satanás se salga con la suya de imponer su día, ¿no? Pero acá yo creo que el engaño pasa por la ley de matrimonio igualitario, que anula la creación de Dios y el matrimonio legítimo de Dios, por lo tanto destruye ese certificado de matrimonio que es el sábado. Una manera así de ilustrarlo para que se entienda, ¿no? Yo sé que en este punto adventista o guardador del sábado está sorprendido. Aunque no lo quieras reconocer, está sorprendido. Nunca imaginaste que esta cita diría esto. Y a partir de ahora, cuando leas cualquier libro de Elena de White o la misma Biblia, estas cosas que han entrado ahora en tu mente, esta luz, van a tener en tu mente una asociación directa con este tema. Así es como funciona el Espíritu Santo. Así es como la luz que da el Espíritu Santo en la mente de las personas. Cuando las personas salen de esa disonancia cognitiva, como ya expliqué anteriormente, y aceptan la luz, no se aferran a ideas preconcebidas. Ya lo dice esta misma cita. Voy a extraer el pedacito que dice: en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido, y no por eso no será luz de Dios, porque dice así, sigue diciendo así: no es de ninguna manera imposible o contrario a los caminos y providencias de Dios enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. Libro Mensajera del Señor, página 423, párrafo 2, carta del 22 de 1889. Y bueno, esto ha sido todo por este momento.
Bueno, y no hace falta pedirte que te suscribas al canal, que toques la campanilla, que toques en la opción donde dice todas, que comentes el video, hagas un comentario, que le des un me gusta y que puedas compartirlo en tus redes sociales, ya sea en WhatsApp, Telegram o cualquier otra. Comparte esto porque en realidad deberías ayudar a la obra del Señor de otra manera. No te voy a pedir dinero porque sé que no me lo vas a dar, pero por lo menos podrías ayudar de esta manera. Deberías ayudar de la otra manera, pero por lo menos ayuda de esta manera. Si tu mente ha sido impactada por el Espíritu Santo y Él te ha hecho ver que este es un tema muy importante, deberías ayudar de esta manera. Así que un abrazo en el Señor Jesús y nos vemos en el próximo video. Hasta aquí ha llegado el video. No he querido hacer un video extenso, pero hay tanta tela para cortar en el tema de ideología de género y a nivel espiritual en lo que es la ley dominical y el tema de la cuestión que anda por todo el mundo. Todo esto en relación con la disonancia cognitiva. Créanme que es lo más corto que he podido hacer. De aquí en adelante, a continuación, en esta parte, dejaré algunos videos y citas de Elena de White que aportarán evidencia clara de todo lo dicho aquí en este video. También cabe decir que es más que evidente, obviamente para aquellas personas que no caen bajo la disonancia cognitiva y que estudian arduamente las profecías y que anhelan el regreso del Señor Jesús, que a medida que se acerca el 2030, el cumplimiento de la Agenda 2030 de Francisco y de la ONU, será más evidente todo esto que hemos estado viendo. A medida que vayamos acercándonos al 2030, será más claro en las mentes de todas las personas, tanto cristianas como no, que la ideología de género y el matrimonio del mismo sexo son la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, en su estado simbólico. Ahora parece no tener sentido en la mente de muchos adventistas porque no se han podido librar de la disonancia cognitiva en lo que sería la ley dominical literal. Por si aún crees que esto es algo errado del todo, bueno, aquí tendrás más evidencia en lo que son, por ejemplo, personas, filósofos, intelectuales, psicólogos, ateos, etc., que parecen tener más luz de Dios que los mismos adventistas y la cristiandad en general. ¡Qué paradoja! Qué triste resulta esto. Lo mismo vemos en el pasado en el pueblo de Dios. Cada vez que se apartó de la verdad, cayeron y caerán en una ceguera espiritual muy profunda. Debemos orar para que el despertar de los mismos no sea el despertar para la segunda muerte. Esto solo lo entenderán los adventistas. Después de los videos cortos e imperdibles que verán a continuación, deberán pausar el video en cada cita para poder leerlas y tomar nota, ya que pasarán rápido para no hacer tan extenso este video. Este video se comenzó a realizar en febrero del 2021, pero esta luz ya viene del 2001, cuando Dios avisó con aquel acontecimiento impactante que vendría, el ataque a la ley de Dios y a la creación en general, específicamente el matrimonio y el sábado. Cosas tan claras y evidentes que la mayoría de la cristiandad, más específicamente los adventistas, bajo la disonancia cognitiva de querer traer la literalidad de la ley dominical del tiempo de Elena de White para nuestro tiempo, ha despreciado y desechado así esta tan clara luz dada por Dios. El Señor Jesús viene. Despierta. De pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie, que está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acaba de solicitar la conformación de una suerte de lista negra en la cual se va a registrar los objetivos de la agenda de género. Es totalitario el llamado enfoque de género, pero no puede anular con la categoría del género una realidad biológica permanente, o sea, no contingente como el género, que es la biología humana. Y la ONU hace oídos sordos porque tiene que imponer la idea de que la sexualidad sería algo totalmente arbitrario, totalmente contingente, totalmente flexible y maleable a partir de la autopercepción. Esa es la religión globalista número 1.
enfoque de género, sino ideología de género. Están acusando que la normativa internacional está revestida de una ideología que se llama ideología de género y esto está retrasando nuestra agenda internacional. Por lo tanto, tenemos que tomar cartas en el asunto de inmediato. Lo que este comunicado de ONU le pide a los gobiernos, las agencias internacionales, las ONGs, los grupos feministas, los grupos LGBT, lo que se les pide es un informe. Detálleme, por favor, si en su país se está llevando adelante una campaña contra la ideología de género y contra los lobbies feministas, LGBT y demás. Esto significa, a ver, esas acusaciones de ideología de género, por favor, detallanos ese impacto, porque necesitamos saber cómo enfrentar a los que enfrentan a la ideología de género. Se promueve como enfoque de género, que sería la solución a todos los problemas. La cosa se va poniendo mucho peor. Seguidamente lo que le va a pedir son nombres. Quiere que gobiernos, ONGs, agencias internacionales, regionales y militancia feminista y LGBT brinde un listado, una lista negra a ONU de quiénes son esos disidentes. En otras palabras, ¿quiénes son? Dame los nombres. Y esto la verdad es terrible porque uno no sabe qué puede hacer ONU en un futuro próximo con un listado como este. ¿Qué le puede venir a uno encima? No sé, boicot político, boicot económico, boicot laboral, que te expulsen de tu trabajo, por ejemplo, si apareces en un listado negro como ese. Cultura de la cancelación. Formar parte de un listado negro del órgano más importante del poder global, que es la ONU, y no creo que sea cómodo para nada. Tampoco creo que sea una actitud muy democrática, muy tolerante, muy diversa el estar haciendo listados negros con disidentes. Obviamente siempre se pone en términos de que todo esto es para respaldar la diversidad y los derechos humanos, que la única diversidad que estos burócratas contemplan es la diversidad de la cama. ¿Con quién te acostás o quién autopercibís ser? Punto final. La diversidad ideológica, la diversidad religiosa, la diversidad política, la diversidad de expresión, la diversidad de opinión, la diversidad de pensamiento, todas esas diversidades no entran en el catecismo de la diversidad, digamos, de la ONU y toda esta agenda globalista. Hay mucha gente que se piensa que somos más libres que nunca. Vivimos en el mundo de lo diverso cuando ya no existe más diversidad política, no existe más diversidad ideológica y probablemente no exista en breve más diversidad religiosa tampoco. Además de la diversidad se hace en el nombre de los derechos humanos que no se reconocen cuando se trata de libertad de expresión, ¿sí? De libertad de pensamiento, de libertad de cátedra, de libertad de prensa y de libertad de creencias religiosas. Califica como derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos. No califica como derecho humano la libertad de expresión y la libertad religiosa, que incluye la objeción de conciencia, que en este párrafo ni siquiera está contemplada como derecho, sino como una figura. Ahora estos derechos de primera generación están siendo reventados por nuevos derechos humanos que vienen a contradecir los derechos humanos que todos conocíamos desde siempre. Esto es gravísimo. Van a terminar haciendo del derecho humano de libertad de conciencia, del derecho humano de libertad moral y del derecho humano de libertad de religión atentados a los derechos humanos LGBT y sexuales y reproductivos, sino que todo va a terminar siendo derecho humano, LGBT y demás. Esto es una medida desesperada porque saben que los que estamos combatiendo la ideología de género hemos logrado muchas cosas en los últimos tiempos. Todo esto además tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU, que especifica 17 objetivos. El objetivo número 5 puntualmente va sobre las cuestiones de género, pero el enfoque de género, o mejor dicho, la ideología de género es transversal a los 17 objetivos de la Agenda 30 de la ONU, que invito a que la miren. Y para el año 2030 la ONU pretende que el enfoque de género sea la religión global hegemónica, que ya no haya disidentes, que nadie la enfrente, y para eso están creando una lista negra de críticos de la ideología de género. Eso sí, lo hacen en el nombre de la diversidad y los derechos humanos. ¿Y vos serás parte también de esta lista en un futuro próximo? Leo pregunta: Doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Pues, por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud
Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial. Simplemente miro la información que hay y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento, vendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo, y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la cumbre sobre población que se celebró en 1994 en El Cairo, y se ratificó de forma más radical en la cumbre sobre la mujer que se celebró en Beijing en 1995, y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas, y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas, con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que está intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos según las características de cada país por todos los lados, y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista, y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible, y por eso, pues efectivamente es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso, pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá. Por la fuerza de los aplausos, supongo que aquí hay o muchos poetas o muchos electricistas, ¿no?